crimen. Empezamos por el principio, porque la investigación nos parece esencial. Investigando. Muy pocos recursos se dedican a la investigación, pero hay quien los utiliza muy bien. Es el caso del TIDOP, el grupo de investigación que lidera Diego González Aguilera, que nos acompaña periódicamente para hablar precisamente de cómo mejorar la vida de todos. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches, Ana. Un placer tenerte aquí de nuevo. Para hablar de cosas bien interesantes. Ahí en el grupo TIDOP, en la Escuela Politécnica de Ávila, no paráis, ¿no? No paramos en Ávila, en Zamora y en Albacete, porque al final el grupo ya tiene varias sedes repartidas por la geografía española. Qué bien. Y bueno, pues hoy para cerrar el año queríamos traer algo muy especial que quizás ha representado un impacto grandísimo, ¿no?, a nivel europeo en las fuerzas y cuerpos de seguridad, y es ese videojuego que ya es una realidad, que ya ha visto la luz, que se ha presentado en Bruselas, que ha sido evaluado por la Comisión Europea, que en el fondo es la que nos dio dinero para desarrollar algo que considero muy útil, y es que las fuerzas de seguridad utilicen la gamificación, los denominados videojuegos, que todos estamos acostumbrados a verlo tanto por los medios de comunicación, pero lo utilice para entrenarlos bajo situaciones que afortunadamente no suceden a menudo, ¿no? Y este es el problema al que se enfrentan los cuerpos y las fuerzas de seguridad, que tienen que adiestrar una serie de capacidades y de destrezas que solo se dan en situaciones excepcionales, insisto, afortunadamente, como puede ser un ataque terrorista, como puede ser un asesinato, como puede ser un accidente de tráfico. Quizás los accidentes de tráfico son más frecuentes, y un interrogatorio, ¿no? Pero también el interrogatorio tiene su enjundia, y el videojuego que hemos presentado, como digo, en Bruselas, ha sido tan exitoso que ha recibido las más felicitaciones, ¿no?, desde la Comisión Europea, y ha sido testeado por muchas fuerzas y cuerpos de seguridad. Estamos hablando de inteligencia artificial, entiendo, y de realidad virtual. Estamos escenificando todos esos momentos del crimen, del accidente, del interrogatorio, de un ataque terrorista, escenificándolo en 3 dimensiones o 4, ya no sé a cuántas puede llegar este elemento científico que habéis desarrollado en el TIDOP. Sí, estamos haciéndolo con inteligencia artificial, que es una herramienta ya muy habitual en nuestra sociedad, y sobre todo con un hiperrealismo. Es decir, cuando nos metemos en esa escena del crimen, cuando nos metemos en ese accidente de tráfico, cuando nos metemos en esa situación de un interrogatorio, hemos tratado de reconstruir como si en un videojuego se tratase. Ya los videojuegos son hiperrealistas, ¿no? Si estamos acostumbrados a echar un vistazo a muchos de deporte, incluso de recreación bélica, los gráficos y las recreaciones ya son increíbles. La sensación que queríamos producir era que el policía, que la fuerza de seguridad que lo puede utilizar y entrenar, se sintiese como si estuviera en ese escenario, incluso sintiese el estrés y la tensión a la que se ve sometido cuando tiene que tomar esas pruebas, cuando tiene que seguir esos protocolos, que no hay que olvidar que siempre hay que actuar de una forma rápida, siguiendo unos protocolos muy específicos, de forma muy sistemática, y que no podemos estar el tiempo que nos gustaría en una escena, ¿no? Son efímeras, tenemos que ser rápidos, tenemos que ser eficientes, y el videojuego trataba de poner en esa tesitura a las fuerzas de seguridad, y yo creo que lo hemos conseguido. Para eso, tiene que estar muy bien hecho para captar también esa parte de emocional que tienen que tener los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que de esta manera se adiestran, se entrenan gracias a esta herramienta que ha puesto en funcionamiento, no sé si ya está operativa, el grupo TIDOP, y que ya tiene el beneplácito de Europa, hemos de decir. Tiene el sello de Europa, tiene el sello de las fuerzas y cuerpos de seguridad que han participado, policía griega, policía rumana,
policías, en definitiva, de Europa que han sido miembros del proyecto junto con otras empresas. Esto también hay que subrayarlo. Ajá. El proyecto al final es una dotación de cerca de 7 millones de euros y participa no solo la Universidad de Salamanca, sino una serie de empresas y de entidades que, como digo, están directamente relacionadas con la seguridad, ¿no? Y que todas pues, han remado en la misma dirección, y cuando en un trabajo grupal se rema en la misma dirección y todos visualizan que esto era un gran reto y que detrás podía haber incluso un producto comercial, pues el resultado es el que vamos a ver ahora en pantalla. Sí. Vamos a la escena del crimen, un crimen que se produce, me parece, en un hotel. No vamos a decir de dónde, porque es una recreación, pero muy fiel de lo que puede encontrarse un policía que acude ahí. Podría ser un hotel de Ávila. Podría para ser, que la gente... ahí estamos viendo ya algo. Sí, pues nada, el hiperrealismo a la vista está. Estamos viendo una escena de un hotel, como bien dices. Se recibe previamente incluso un aviso, se supone que en el servicio 112, que ha ocurrido o que se ha detectado algo anómalo. Y lo más importante del juego es que en todo momento se trata de dar al jugador, que en este caso puede ser un estudiante a policía, un inspector que está estudiando, se le da paso a esta escena siguiendo todos y cada uno de los protocolos que se siguen en la escena de un crimen. En una escena de un crimen nos podemos imaginar desde huellas de sangre, desde restos de semen, dependiendo del tipo de crimen al que nos estemos enfrentando, muestras de ADN. Todos estos protocolos tan exhaustivos que a día de hoy la policía científica tiene que poner en práctica se reproducen en el juego, con ese hiperrealismo. Y además ofrecemos varios niveles de dificultad, como en un videojuego. Cuando uno juega, pues a medida que va mejorando su habilidad, incrementa la dificultad, ¿no? Y aquí tenemos la posibilidad de jugar en un modo, digamos, muy básico, donde en todo momento se le va a ir diciendo al policía, al jugador en este caso, qué pasos tiene que dar, pero si la policía o la persona que está jugando ya es experto en este tipo de escenarios, bueno, pues tiene que actuar en el modo que considere. No se le da ningún tipo de pista. Ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo tiene que tomar esas fotos, la llamada inspección visual, bueno, todos y cada uno de los vestigios que tiene que ir analizando, con qué instrumentos los puede analizar, qué tiene que hacer sobre el cadáver, como estamos viendo ahí, por supuesto. Muy minucioso, efectivamente, sí. Al ser videojuego, pues también salvamos, ¿no?, muchas veces el problema que tenemos con material sensible, ¿no? El utilizar datos reales, como pudiera ser datos que la propia policía nos podría proporcionar, siempre genera problemas de confidencialidad, de sensibilidad, y en este caso el videojuego es magnífico, ¿no?, porque nos permite recrear hasta un avatar que actúa de víctima. Fijamos ahí cómo está con el protocolo que hace policía, con los polvos para ver la huella que ha dejado supuestamente el homicida en la escena del crimen, como con la linterna, una vez que ha pasado esa brocha con ese pincel, perfectamente se pueden ver las huellas. Es decir, esto, si lo estuviera viendo aquí una policía con nosotros, estaría pues, bueno, diciendo un poco el feedback que han dado, ¿no? Sí. Que es tremendamente real, que ayuda mucho porque, insisto, entrenar este tipo de capacidades, o estás en esos escenarios o por mucho que te lo cuenten en clase, es teoría. Yo te iba a preguntar, claro, para hacer un videojuego de estas características tan hiperrealista, tan concienzudamente organizado, tenéis que tener mucha información, Sí, ¿no? sí, sin duda. Claro. Mucha información, mucha crítica, mucha revisión. Es decir, aquí la policía que ha participado en el proyecto, Rumanía, la Academia de Policía de Ávila, la Escuela de Policía de Ávila, policía griega, en todo momento han dicho, oye, esto tiene que cambiarse, esto no nos gusta, esto es de esta manera. Es decir, ha habido continuamente ese feedback, esa realimentación que nos ha llevado al final a, bueno, pues a hacer lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? La posibilidad de entrar a una escena del crimen, la posibilidad de hacer todo y cada uno de los pasos que hay que dar. Esa maleta que está ahí es la maleta que actualmente utiliza la policía en una escena del crimen. La científica, La ¿no? científica. Y con todo mimo de detalle se ha cuidado pues todo, ¿no? Los gestos, los movimientos. Si en algún caso el posible policía que esté jugando actúa mal, todo esto se va a generar un informe final que va a ser evaluado por un profesor que está detrás. Es decir, aquí hay como dos modos de jugador. Uno que actúa de jugador, digamos, estudiante, y otro que actúa de jugador
pero soy profesor y voy a evaluar lo que estás haciendo. El juez, digamos. Y te voy a poner la nota, ¿no? Porque se trata de esto, se trata de que esta herramienta sirva para que la Academia de Policía de Ávila, en su formación que da magnífica, tanto a ejecutiva como a básica, pueda utilizar estos modos de juego para enseñar algo que yo siempre lo digo a mis alumnos: te lo contaré y se te olvidará, pero si te lo enseño y además te manchas las manos con el material y haces la práctica, no se te olvidará jamás, ¿no? Y esto es lo que pretende esta tecnología del videojuego. Este es uno de los ejemplos, es una escena de un crimen, cómo ha de trabajarse, cómo ha de trabajarlo un profesional, en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en el momento en el que se encuentran un cadáver en la habitación de un hotel. Pero hay muchas otras circunstancias, como tú nos decías, pues por ejemplo los propios interrogatorios, ataques terroristas o accidentes de tráfico, que ya hemos dicho al principio que lamentablemente son más frecuentes. Podemos ver también algunas imágenes. En esta escena del crimen también hay un aspecto crucial que no hemos comentado y que a la gente le va a resultar llamativo, es qué altura tenía la persona. Imaginemos que ha habido un disparo o ha habido disparos en la escena y esa persona ha resultado muerta fruto de unos disparos con un arma. Podemos hacer en el videojuego análisis balístico. Esto lo hemos visto en la tele, en CSI, que a partir de los orificios que deja la bala en la pared o donde haya impactado, se puede trazar con un láser la posición desde la cual se supone que se ha disparado a esa persona. Y no solo eso, sino saber qué altura podía tener esa persona. Es un dato crucial para la policía científica. Y el propio videojuego permite hacer ese análisis balístico, permite identificar esos orificios de bala, permite localizarlos y hacer como la reproyección para ver dónde podía estar esa persona que ha disparado. Vale, nos vamos ahora a lo que decíamos hace un momento, los accidentes de tráfico más frecuentes, en algunos lamentablemente con víctimas mortales, donde también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que actuar de forma concienzuda y meticulosa. Todo es importante, ¿no? Todo es importante. De un tiempo a esta parte ellos han visto que generar un registro digital es valiosísimo, ¿no? Porque un registro digital, una digitalización que hemos traído a este magazine en muchas ocasiones, tridimensional, como bien decías, es un registro, es una huella digital para siempre. Si yo tengo un accidente digitalizado en 3 dimensiones, ahí estamos viendo además una recreación muy fidedigna, podemos volver a ese accidente siempre que queramos y podemos analizar cualquier evidencia que se nos escapara en el análisis. Podemos, ¿por qué no?, pensar en, oye, esta hipótesis no nos la habíamos planteado. En cambio, pensemos en cómo se viene haciendo esto y cómo se ha hecho años atrás, prácticamente con un croquis en campo que levanta el policía, la Guardia Civil, dependiendo de la comunidad autónoma, quien tenga competencias para ello, pero siempre bajo una situación de estrés, una situación muy rápida en la que hay que actuar. Muchas veces se olvidan cosas, ¿no? ¿Qué queríamos con este videojuego de accidentes de tráfico? Bueno, pues vamos a recrear un accidente de tráfico también muy hiperrealista, donde veamos qué protocolos hay que tomar en ese accidente, cuáles son los pasos que hay que dar, ¿no? Pues estamos viendo ahí cómo están identificando al cadáver. Estamos viendo ahí, antes veíamos las huellas de frenada, qué importantes son las huellas de frenada. Pero además nos hemos dado cuenta, y la propia policía así nos lo ha transmitido, que las huellas de frenada ya no son válidas como lo eran antes, porque ya todos los vehículos tienen sistema de frenado ABS. Entonces ese sistema de frenado hace que toda la huella de frenada no quede en el pavimento, que no se vea. Distorsiona un poco la situación, ¿no? Claro. Y al no tener esa huella de frenado, la policía se ve incapacitada para recurrir al dato más importante en un accidente de tráfico, que es la velocidad. La velocidad. ¿A qué velocidad tuvo lugar el siniestro? Porque en esa velocidad va a estar mucha información. Entonces, ¿qué se hace en el videojuego? Bueno, pues lo veremos también en el vídeo que estamos ahora viendo a doble pantalla, pero se recurre a la deformación del coche. Si yo no puedo determinar la velocidad a la que iba el vehículo con las huellas de frenada, podemos medir la deformación del impacto que ha tenido el vehículo, y a través de una serie de fórmulas matemáticas, pero que quedan en una caja negra, que aquí lo que queremos, insisto, es entrenar a la policía, a la Guardia Civil, para que adiestre los protocolos y las capacidades que queremos adiestrar. Y es cómo se mide una deformación de un coche, cómo se cogen determinados tipos de información, cómo se analizan los neumáticos para ver en qué estado están los neumáticos, también cómo se miden esas huellas de frenado. ¿Por qué no? Insisto que aunque el sistema de frenado actualmente es un sistema ABS,
conviene comprobar que con las huellas de frenado también podemos obtener algo de información. información. Entonces, se trata, ahí estamos viendo lo de la deformación, cómo la están analizando. Es una deformación frontal, en todo momento con esa tablet que puede llevar el policía o con una hoja de campo. Lo de los neumáticos, cómo se miden también los neumáticos desde la presión, el estado de las ruedas, y ahí en esa especie de calculadora de campo, con esa deformación que estamos viendo en pantalla, pues estamos viendo cómo se puede llegar a estimar a qué velocidad tuvo lugar el accidente. Este dato es crucial, el poder dilucidar en un accidente de tráfico con precisión, con fiabilidad, la velocidad de impacto fue de X kilómetros por hora. Tiene mucho valor para las aseguradoras, tiene mucho valor para el juez, tiene mucho valor para las fuerzas y cuerpos de seguridad, que no hay que olvidar que en España, al menos en otros países puede variar, pero en España son los que primero se van a personar en un accidente de tráfico, son los que primero van a tomar esos datos. Realizan el atestado, y realizan ese atestado. Entonces, toda esta información tiene mucho valor, y lo que se trata con este videojuego es: vamos a ayudaros a poner en práctica todos estos protocolos y todos estos métodos que, insisto, vienen a mejorar lo que están haciendo ahora. Nos lo está contando Diego González Aguilera, catedrático de Ingeniería en la Escuela Politécnica de Ávila, director del TIDO. Ahí han salido estas herramientas, de ahí precisamente del trabajo ingente que realiza este grupo. ¿De cuántas personas ya? 85 por ahí. Bueno, fíjense, 85 investigadores que lo único que pretenden es mejorar la vida de todos, en este caso, gracias a estos videojuegos tan hiperrealistas destinados a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Me llama la atención, y con eso acabamos, que también son capaces de poner en ese estado de estrés necesario e imprescindible para trabajar en estos aspectos a quien esté jugando. Me parece importantísimo. Y ya tenemos en mente el siguiente paso. ¿Cuál es? Y es medir ese estado de estrés. Vale. ¿Cómo lo podemos hacer? Existen dispositivos IoT de wearables que ya con nuestro reloj ya nos mide las pulsaciones, nos mide una serie de parámetros. Bueno, pues queremos que cuando esos policías, esas fuerzas de seguridad estén jugando, podamos estar monitorizando el nivel de estrés al que se somete cada una de estas personas, sus pulsaciones, su respiración, es decir, todos y cada uno de los parámetros que consideramos la otra parte importantísima, ¿no? Y es ver cómo reaccionan las personas, porque claro, aquí mucha gente puede estar pensando al otro lado de la pantalla: bien, es un videojuego, pero pues es como si visitamos una cueva virtual con las gafas que hemos traído aquí a veces, ¿no? Pues no es lo mismo que visitarlo. Bien, de acuerdo, pero estamos tratando de incluso estar en esa situación real, de que el hiperrealismo ya con esas gafas y jugando en ese juego, lo hemos visto en pantalla, pero os puedo asegurar que si os ponéis las gafas te sientes como si estuvieras en la escena del crimen, del accidente, en el interrogatorio, y hay que monitorizar esos parámetros para ver cómo reacciona cada persona. Claro, para controlarlos, un nivel de estrés es importante, es bueno, pero para controlarlo, ¿no? Para controlarlo, para adiestrarlo, para compararlo con compañeros, ¿no? de las cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Pues nos lo ha estado contando Diego González Aguilera. Como siempre, nos entusiasma, nos parece súper interesante todos los asuntos que nos trae aquí. Diego, de verdad que me parece algo crucial, imprescindible en el día a día, y te lo agradecemos mucho. Un gran trabajo, trasládalo a esos 80 y tantos compañeros que hay en el grupo TIDO. Y a todas las empresas y socios del consorcio, que sin duda han hecho un trabajo excelente. Y bueno, pues así lo ha reconocido Europa. No es fácil hacer proyectos, insisto, de investigación y que estén tan cerquita de ser un producto comercial. Y yo creo que este videojuego está muy cerca de ello y hay que felicitarse por ello. Muchísimas gracias, Diego, y feliz Navidad, que ya no nos vemos hasta el año que viene. Pues nada, en 2025 nos vemos. Hablaremos de otras cosas. Feliz Navidad para vosotros también. Gracias. Investigando con Diego González Aguilera.